Bienvenidos al 10º capítulo de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, política y muchas otras cosas más. Con ustedes, los mismos rostros de siempre, Remis, Arturo, Cristian y una invitada especial, Constanza Jorquera. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, gracias por invitar. Oye, te podemos pedir que te presentes a nuestros auditores y que les cuentes qué haces y... ¿A qué dedicas el tiempo libre? El poco tiempo libre que tengo. Bueno, ya me dijeron, me llamo Constanza, todos me dicen Connie. Soy analista político internacional y me dedico a la docencia, hago clases en ciencia política, de relaciones internacionales, también investigo y me dedico a los estudios asiáticos, particularmente China y Corea. Y ahora estamos junto a Cristian, que por eso estoy aquí, terminando nuestro doctorado. Vamos que se puede. El líder. Benditos sean los que egresan y terminan. Bueno. Bueno, el día de hoy invitamos a Connie a venir para qué, para hablar de relaciones internacionales, que es su fuerte. Política internacional. Política internacional. Porque igual el clima político últimamente en todo el mundo está como raro. Por eso, justo estas elecciones, yo creo que muchos nos hemos preguntado si es que nos estamos volviendo locos, ¿acaso? Sí. Los países se pueden volver locos, los estados colapsan. Colectivamente, sí. Además que yo encuentro que todo esto es una refutación muy bonita a esta cosa del mito del eterno progreso. Claro, a Fukuyama, no sé qué... No, de hecho Fukuyama tuvo que aclarar en Twitter que no era comunista. Porque Ah, manifestó su preocupación por Bolsonaro. bueno. Oye, bueno, partamos hablando al tiro de este tema que nos convoca, que es la política y relaciones internacionales. Te quería pedir, Connie, si podías partir comentándole a nuestros auditores algunos conceptos de política internacional que en general pueden ser pobremente entendidos o desconocidos derechamente. Sí, bueno, eso es como una crítica que siempre nosotros hacemos desde la disciplina a los medios de comunicación porque usan los conceptos de muy mala manera. Por ejemplo, ahora con el fallo de Chile con Bolivia hablaban de demanda marítima o de un tribunal, no un tribunal, es una Corte Internacional de Justicia, ese tipo de cosas. Entonces eso también lleva a que las personas no se informen bien, se desinformen, genere pánico en la población, en fin. Y también, sobre todo, cuando hablamos de balance de poder, que eso es uno de los conceptos, o actores más que hablar de estados, porque las relaciones internacionales no solamente estudian el comportamiento de los estados, sino que hay muchos tipos de actores. Y ese balance de poder entre grandes potencias, ya no superpotencias porque no estamos en la Guerra Fría, genera mucho temor. O sea, siempre está esta amenaza de que se viene la Tercera Guerra Mundial, hay una nueva Guerra Fría y ese es como el debate. O quién va a ser la potencia hegemónica que va a reemplazar a Estados Unidos, y Estados Unidos va a dejar que eso suceda, ¿ya? Pero también hay una agenda muy compleja, o sea, tenemos muchos temas y eso hace como interesante dedicarse a esto. Entonces yo diría, como resumiendo conceptos, sería actores, intereses, sistema internacional como un conjunto de partes que interactúan, balance de poder también, conflicto, no solamente conflicto armado, y otro concepto que me dijeron que íbamos a hablar, que era el tema de la racionalidad de los actores. Eso es como bien interesante, que eso ya viene de la ciencia política, de la filosofía también, pero lo usamos mucho porque somos un campo de estudio multidisciplinario. Entonces tomamos todo lo que nos sirve de todas las disciplinas, la ciencia social, la humanidad y también de otros lugares, como incluso ahora de la psicología, de la neurociencia, es decir, para entender este mundo tan complejo. Oye, mencionaste el concepto, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de actores, que no necesariamente nuestros auditores están familiarizados con él. ¿Podrías explicar así como de manera rápida? Es que generalmente se usa actor porque engloba todo tipo de entidades, ¿cierto? Estado, instituciones internacionales, transnacionales, sociedad civil, porque un actor, para que sea tal, tiene que tener conciencia de sí, de que es un actor con capacidad de influencia o de agencia, y tiene que tener objetivos, ya, objetivos específicos, y tiene que tener una estrategia para cumplir esos objetivos y alcanzar sus intereses, porque todos los actores quieren visibilizarse a sí mismos, su agenda, pero como decía Maquiavelo, mantener y aumentar el poder. Entonces eso es necesario como aclararlo. Y también hay mucha confusión de que la gente inmediatamente cataloga de actor a cualquier cosa.
Y no es necesariamente así, porque si no tiene una agenda, un objetivo, una estrategia, no es tal. Y eso pasa mucho a veces con movimientos sociales, que son manifestaciones espontáneas, pero no están organizadas ni tienen objetivos claros, entonces no se puede considerar eso. Ah, interesante. Sí, o sea, Dale. No, que me quedo dando vuelta esto de que, claro, hay de pronto explosiones o manifestaciones espontáneas de gente que no son actores, y podría pasar que, pensando por ejemplo ya el caso de Brasil, que pasó ahora con Bolsonaro, o lo que mismo que fue la elección de Trump, de que uno podría decir bromas que llegaron demasiado lejos, o sea, de cosas que fueron espontáneas y que de pronto se dijeron, ah, mira, tengo opción de ser presidente, y ahí recién se convierte en actor. Es que, claro, ahí son dos procesos. O sea, por un lado, siempre cuando llega esta gente al poder es en periodos de crisis de representatividad o crisis de sentido incluso. Ya, que eso, o sea, por eso se comparaba mucho cuando llega Trump al poder con Hitler, porque había una crisis de sentido y de cómo se debía llevar el poder y cuáles eran los proyectos de ti como país, ¿cierto? Y también eso se da cuando hay desafección política, como una crisis de representación de los partidos tradicionales o de las élites tradicionales, y que tú ves que tu país o la región o el entorno están entrando en decadencia, ¿ya? Entonces tú ahí empiezas a ver el status quo, el régimen actual e incluso la democracia que no te es útil. Entonces ahí llega un actor que es muy interesante en la ciencia política, que se llama outsider, que son sujetos ajenos a lo político, ¿cierto? A dirigentes de partidos, gente por las cuales uno vota y es candidato. Entonces lo interesante de los outsiders es que aparecen y emergen en periodos de mucha desilusión y desafección y fraccionamiento de las élites, también por parte de la sociedad. Entonces generalmente tienen tendencia al populismo, en fin, y son capaces de captar como la atención de la gente, y como son caras nuevas, porque también uno dice ya la clase política está envejecida, está corrupta, en fin, y esta persona ofrece una nueva alternativa, como no tiene credenciales, uno no sabe cómo va a actuar. Entonces la gente que lamentablemente que influye mucho en la educación, en fin, los apoya y tienen gran arrastre y ganan. Lo interesante es que se ha teorizado mucho al respecto y todavía siguen existiendo, ya como fue el caso de Trump. Y también eso responde con una conducta como estadounidense propia, histórica, que ellos tienden al aislacionismo. O por ejemplo lo que pasó con Brexit, que eso es cuando hablábamos de cómo hacer un análisis internacional, uno dice, ya, pero ¿cómo Reino Unido hace esto de salirse de la Unión Europea? Es obvio que eso iba a pasar porque el Reino Unido siempre ha tenido un actor no continental y siempre ha tenido el mismo comportamiento, la misma conducta. Entonces eso iba a pasar. Hasta en filosofía se... Sí, sí. O sea, entonces a veces uno ve como cuando, sobre todo los periodistas o a veces en las secciones internacionales, como, oh, está pasando esto, y yo siempre estoy así como con cara así como K9, así Es como... qué vieja, Yo creo que K9. pasa en muchas disciplinas de que uno lee prensa y es como, pero bueno, ¿por qué no le preguntan a alguien que sepa? Si Sí. Probablemente alguien que sepa va a tener toda la voluntad y disposición de aclarar, de Yo etcétera. estoy pero- acostumbrada a que las secciones como internacionales en la prensa es como, no sé, un conflicto así como que lo suben mucho, después como algo chistoso que pasó y después videos de perritos. Lo cual no me molesta ver videos de perritos. Bueno, Perrito extranjero, así que califica como en internacional. Corea pasó eso, que Connie fue muy requerida porque, claro, esto se hablaba en algunos medios, me acuerdo, por lo menos que era una nueva guerra mundial a propósito de las pruebas nucleares, y finalmente acá estamos, vivos Y todavía. todos decían el año pasado, no, es que va, y yo así como, no va a pasar, como, Trump se tiene que moderar, como que los hegemones no, es otro concepto hegemón, no tienen que moderarse, porque tienen que garantizar estabilidad al propio sistema para sobrevivir. El hegemón, que viene de hegemonía, es como la potencia o el actor o el estado más importante, ¿cierto? Entonces, ¿Del mundo? ¿O del de mundo. un sector? No, o... del mundo. ¿Ya? Entonces, en su momento fue, por ejemplo, España, ¿ya? Que era la mayor potencia, ¿cierto? Era el hegemón. ¿Ya? Los hegemones tienen la capacidad de dictar las pautas del sistema, como que sus intereses, como que hacen un zoom y todo el mundo como lo hace deseable. Rey en la cancha. Y, claro, exactamente, y tienen que ser legitimados, ¿cierto? Después viene Reino Unido, podríamos decir, y ya después sería Estados Unidos. Entonces, hace mucho tiempo Estados Unidos está con esto de que
está decayendo o no, y quién va a ser como la que lo va a reemplazar, y por mucho tiempo fue la Unión Soviética, en fin, y ahora supone que va a ser China, entonces está como todo esto, sobre todo de la academia y los tomadores de decisiones de Estados Unidos, como la amenaza rusa, soviética, la amenaza japonesa en su momento en el tema económico, o la amenaza china, entonces van generando como mucho temor. Pero también ahí hay otras teorías que cuando se va a producir una transición hegemónica, como la potencia 2 tiene que querer eso, como tener la intención, y China no la tiene. Oye, me quedé pensando, mencionaste la psicología al principio como una disciplina que está ayudando, ¿cierto? Y lo hemos conversado en capítulos anteriores, a propósito de cómo conductas individuales influencian como al colectivo en general. ¿Cómo se reconcilia eso como cuando hace un análisis internacional? Porque claro, las conductas individuales se analizan a nivel individual, pero cuando las llevamos más arriba, uno pasa a otro nivel y como colectivo nos comportamos distintos, así como la langosta. Claro, es complicado porque se supone que uno siempre analiza como en base a procesos. Yo la crítica que se hacía a la historia positivista, por ejemplo, de que tú aprendías historia en base a los héroes, hechos, nombres, fechas y hombres. Pero lo que ocurre es que cuando estamos hablando de potencias tan grandes como Rusia, Estados Unidos, China, quien está en el poder sí importa demasiado. Entonces ahí cuando la psicología nos puede ayudar, como por un lado para entender el comportamiento de los líderes y los actores que están alrededor, y también incluso con ayuda de la sociología, la antropología, en fin, ver qué piensan las personas que interactúan en la sociedad civil, en fin, o sea, por qué pasa por la mente de la gente que elige a Bolsonaro o Trump, ese tipo de cosas. Entonces yo ahí ya no me manejo en cosas más como de neurociencia, en fin, pero está como bien de moda ahora, como... Y también el tema del Big Data, todo eso también es como que están entrando harto otras disciplinas en el análisis de las relaciones internacionales, que es muy bonito porque son muy dúctiles, ¿ya? Y hay otra crítica de que las relaciones internacionales carecen de método, entonces por eso no pueden ser una disciplina, ¿ya? Entonces hay como todo un debate, en fin. Yo digo que lo es porque es lo que estudié, entonces para mí el tema como, si bien el método es importante, todavía muy importante porque le da universalidad y muchas otras características a una disciplina, me parece que hoy en día deberíamos discutir el tema como del método, como de la esencialidad del método, no sé si... Pero eso yo creo que pasa en más disciplinas. De hecho, una crítica bien bonita que le hace Bunge a Kuhn a propósito de los paradigmas y los Nosotros cambios de usamos paradigma. mucho a Kuhn, que viene como libro, así como sí, usamos mucho a Kuhn. Es que dice, sí, mira, interesante, sí, interesante lo que vos decís de los paradigmas, pero puede ocurrir, y ha ocurrido muchas veces, que hay disciplinas que no tienen ningún problema en coexistir con paradigmas distintos y que no se pelean. Entonces, hasta la misma física ha pasado muchas veces, dice él, que es físico, así que creámoslo, que la misma física ha habido momentos donde los dos paradigmas coexisten y no están compitiendo. Entonces, esta idea de que los paradigmas se reemplazan, puede ocurrir, pero no sería la definición de la ciencia. Sí, sobre todo en relaciones internacionales como postguerra fría, con la emergencia como de la posmodernidad, en fin, hay mucho enfoque, muchos paradigmas y muchas cosas que conviven entre sí. Lo que ocurre es que ves que hay conflictos, como el realismo y todas sus reformulaciones, como que emergen, y es como, ven que yo tengo razón, porque siempre el conflicto siempre existe, entonces como que reemerge. Entonces siempre es como el paradigma más importante que uno estudia. Sí. Pero el tema con los paradigmas es que es una sospecha en realidad, pero una sospecha muy responsable la que voy a tirar, pero me acuerdo de un tipo que tenía un aforismo que decía algo así de que los paradigmas duran lo que duran los fondos, en el fondo. Sí, claro, sí, también hay mucho que, y también eso le enseño a mis estudiantes, el tema como de las modas, que como, y obviamente esas modas se deciden en las mejores universidades, las mejores revistas que pertenecen a esa universidad o ciertos think tanks, porque también la ciencia política y las relaciones internacionales es un campo de estudio estadounidense, o sea, la corriente principal está ahí. Si bien empezó en Aberystwyth en el 19, ese es como el origen, como la primera cátedra de relaciones internacionales, es estadounidense, entonces también se ponen las modas, o sea, no sé, todos empiezan a estudiar de China, después todos empiezan a estudiar de terrorismo, entonces tienen la capacidad de crear agenda, y eso lo hace un hegemón también, porque por algo el conocimiento se produce ahí. Entonces también está eso, que es como... No por nada la gente igual puso el grito en el cielo cuando querían meter a Conicet dentro del Ministerio de Economía. No sé si se acuerdan. ¿En serio? Sí, en algún momento fue... No, please. Para gobierno anterior de Piñera creo que Sí, pues, se gobierno anterior. De hecho, con Piñera Piñera nació el famoso y asqueroso
pagaré en blanco que todos tenemos que firmar, que es muy terrible. Que es tu sentencia de muerte con... como tu Con vida, eso, así claro. como, toma, ahí está mi vida futura. Y... Sí. Oye, a propósito de método, igual que estás mencionando tú de las relaciones internacionales, me acordé de una columna que estuvimos discutiendo hoy día nosotros por Twitter, que la de Pinker, la que pelaba Pinker, que en el fondo decía que los científicos siempre andan como pelando a todas las otras áreas que no tienen método, que no son cientificistas, y igual rescatábamos hoy día que no, que hay cosas que no son falsables, por ejemplo, ¿cachai? Como que no Claro, o sea, no aplica como esa ciencia el dura método que- hipotético deductivo, hay ciertos aspectos de la realidad en que simplemente no podía aplicarlo. O sea, Claro, que no falsáis, no podéis testear hipótesis en el fondo. O sea, podéis interpretar, pero no. Claro, y hay toda una discusión que hay hartos autores, obviamente estadounidenses, pero y otros más, que hablan de la necesidad de descolonizar la disciplina. Que también hay muchos Sí. filtros que ocultan muchos saberes. Entonces, obviamente todos los lugares quieren crear su propio cuerpo teórico, científico, metodológico, pero si no están las condiciones, tienes que pertenecer como a este club que está en cierto lugar, finalmente una relación de poder como todas, ¿no? Sí. Bueno, he salido, no quiero que hablemos de las tesis, pero en ese contexto ha salido la pregunta a veces, ¿cierto? Cuando el profesor, querido profesor, de Sí, India, profesor. de por qué India ha adquirido, y pregunta porque el Putin tiene la respuesta, ¿no? Todavía nadie la tiene, me parece, de que India ha emergido como un polo teórico, sobre todo para estos temas de postcolonialidad y de colonialidad. Y claro, interesante porque por un lado tiene mucha gente, o sea, de partida, tienen una tradición intelectual milenaria, o sea, tienen sus propios filósofos, Claro, sus son estados propias... civilizatorios, que eso es algo que pocos tienen, que lo tiene hoy en día China, India y quizás, no sé si Irán, pero... Oye, ¿y qué significa estado civilizatorio? Ahí, para la gente, no para mí, ¿eh? Yo sé. Exacto. Es como- Podríamos sí, un estado civilizatorio, bueno, el sistema de estados parte, si no lo saben, con Westfalia, ¿cierto? En 1648. Entonces ahí empiezan lo que conocemos como los estados modernos, que tienen como una ciertas características. Pero los estados civilizatorios, que son muy interesantes, es que exceden esa clasificación. ¿Por qué? Porque son una civilización en sí misma. Entonces, por un lado, India es un subcontinente, o sea, es todo. O sea, geográficamente ya es una unidad. Por otro lado, de lo que decías tú, o sea, una historia, una cultura, un saber demasiado antiguo, que eso no... Por eso, para ellos, el concepto como Estado-Nación moderno, liberal, es muy extraño. O sea, hacer todo ese trabajo de que, por ejemplo, exista nacionalismo en China, es muy difícil. En India, ¿para qué decir? Entonces, ahí como choque. Entonces, cuando uno analiza países raros para nosotros, hay como que eso, como hacer el trabajo de tratar de quizás pensar un poco como ellos o ponerse en su lugar. Eso es como la deformación que todos tenemos de donde nos ubicamos. Claro, o sea, en ese sentido se podría decir de que también hay, o sea, de que es relativamente weird, como dicen de que habría un sector que sería como weird dentro de la... Sí. O sea, claro, de que estaría muy centrado o sea, paradigmáticamente en blancos, industrializados, educados, etcétera. O sea, como que el punto de partida, en cierto modo, es como la Europa cristiana, por decirlo así. Claro, y está el tema como del lenguaje, que siempre lo discutimos, porque hay conceptos en los distintos idiomas, lenguas, en fin, que no tienen traducción. Ah, claro, también. Es muy difícil, y para nosotros que tenemos que estudiar otras realidades, es muy, muy difícil porque el rol del traductor también es súper importante y tiene que ser una traducción como técnica, pero hay palabras y conceptos que de verdad no la tienen. Por ejemplo, me pasó en mi tesis de magíster que estaba viendo el poder marítimo de China, y el poder marítimo es un concepto de magno, que es estadounidense en inglés. Y China no tiene ese concepto, tiene el poder naval. Y es distinto. Entonces también pasa, y eso depende como del estilo del investigador. O sea, a mí me gusta como poner, no sé, pues el concepto en su idioma original y después entre paréntesis como... Sí. Pero hay profesores, por ejemplo, como, no sé, yo ponía soft power y me ponían, no, tiene que decir poder blando. O sea, también es una elección y está bien, ¿ya? Y ahí está como todo ese trabajo como conceptual, porque cómo tú vas a interpretar
otras realidades si no conocen la cultura, los idiomas. También eso fue ¿por qué yo quise estudiar esos idiomas? Como para poder entender un poquito como el lenguaje, como de dónde viene. ¿Idiomas que son? Chino-mandarín y coreano. Sí. Complejísimo. Me hiciste acordar, además que, por ejemplo, digamos como el japonés, hay muchas cosas de las relaciones interpersonales que se dicen o que se dan a entender de acuerdo a las palabras que tú sabes. Y que, por ejemplo, en el español no tenéis cómo darlas a entender. Cosas como estatus, relación, género, como un montón de cosas que Sí. al español le quedan como poncho cuando tenéis que... Pregunta que se me ocurrió y que bueno que se me ocurrió hacértela acá en este programa. Muy bien. Porque la Connie, para que sepan, estuvo en un curso en la Universidad de Renmin, Renmin Dash. en Beijing. Y uno de esos cursos era sobre género, si no me equivoco, o Sí. la mujer en China. Tomé dos sí. cursos. Uno era imágenes occidentales de China, súper interesante. Y el otro era de género y mujer en la historia de China. Y en los dos cursos yo era la única extranjera. Todos eran chinitos. Sí, Y sí. mi pregunta es que, claro, a propósito de discusión sobre género, se ha hablado mucho acá sobre el lenguaje en América o en Occidente, de cómo ciertas palabras nos inducirían o no, lo que se discute, juicios de valor sobre género, de discriminación. ¿Cómo pasa eso en China? ¿Discuten ellos sobre el lenguaje, Sí. por ejemplo, inclusivo, cosas así? Claro, se está incluyendo porque hay un problema, porque el chino es un lenguaje iconográfico. Es decir, que los caracteres representan cosas de la realidad. Sí. Entonces tú construyes bloques o los caracteres se construyen con distintas partecitas que se llaman radicales, ¿ya? Y formas palabras, ¿ya? Entonces es muy difícil ese debate porque tú no puedes cambiar el carácter para que no sea sexista. La palabra ya existe, ¿ya? Entonces hay como hartas cosas. Uno es que el chino en general, y el coreano también es así, no hay una distinción de género al hablar, porque usan mucho el concepto persona. Entonces no está esto de profesor, esto de como del artículo, no existe. Entonces ahí no habría como discriminación pero lo que ocurre es que está el tema de los caracteres. Por ejemplo, el carácter de mujer, que es Nü, en sus inicios, porque ustedes saben que el chino que nosotros vemos, el mandarín es simplificado, ¿ya? En Taiwán lo ocupan el tradicional, pero así todo es una evolución. Pero el carácter de mujer en su momento, en su inicio, era una mujer agachada, así como sentada, ¿ya? Y el carácter de hombre, que es Nan, tiene el radical de arroz, que tiene que ver con la agricultura, el trabajo en el campo, y el otro radical que es de fuerza o de poder, o sea, trabajar la tierra. Ese es hombre y mujer. Entonces ahora en el simplificado se dice que la mujer estaría como levantada. Yo no creo que hayan hecho ese debate en China, el carácter simplificado nomás, ¿ya? Entonces, y hay muchas palabras que son positivas, que tienen carácter de hombre, como rey, virtud, bla, bla, bla. Y en el caso de la mujer, si bien hay hartas palabras positivas, pero hay palabras muy negativas que tienen carácter de mujer, como adulterio, como argument, que es como discusión. ¿Discusión? ¿Ya? Sí, violación, prostitución, en fin. Y de hecho, conceptos como feminismo, igualdad de género, en fin, no existen. Y el otro día cuando hice una charla, porque hago muchas charlas, y me invitan como a hablar de esto, el concepto de igualdad de género tiene el carácter de hombre primero y después de mujer, es como hombre, mujer, igualdad. Que cuando te haces como, ok. Entonces pasa mucho eso, y que hay muchas, por ejemplo, él y ella, en chino se escribe diferente, pero se dice igual. Entonces, para mí, o sea, si bien hay que visibilizar ese conflicto del lenguaje, como para saber nuestro idioma viene de allí, es el tema de las prácticas discursivas. O sea, como en la interacción, porque y en Corea igual y en Japón lo que importa es la jerarquía. Entonces, con todo esto de la piedad filial y todo eso, es como padre, hijo, esposo, esposa, o hombre, mujer, jefe, subordinado. O sea, y ahí están las prácticas de cómo tú te comunicas, y ahí yo creo que es como otro debate que hay que dar, ya, como en eso del lenguaje. Pero es súper interesante. En el caso del coreano, ellos tienen un alfabeto,
ya que se llama Hangul, entonces tú lo puedes leer, pero muchas palabras también vienen del chino, igual que el japonés, que es como la raíz, la madre de todos esos idiomas. Y ahí está otro conflicto que es porque en el chino tú usas infinitivo siempre, como que hay algunas diferencias en el discurso, pero en coreano hay muchos niveles de discurso, al menos 3. El honorífico, el formal o el polite y el informal, que es el panmal, que es el informal, y el chundemal, que es el formal. ¿Has visto que algunas palabras en coreano terminan en yo? Terminan en yo. Recuerdo la película de Kim Ki-duk. Sí, bueno, yo. Yo. Claro. Y el más, como el honorífico, que es el que se usa con personas con mucha autoridad o mayores, es el nita. Después podemos Es memoria. Sí. Oye, pero en todo caso, cuando lo mencionabas me acordé de que, o sea, en realidad esta cosa del sexismo en los conceptos, en la formación de conceptos, es una cuestión que es súper profunda porque en realidad están casi todos los idiomas también. Po. O sea, por ejemplo, el mismo concepto de virtud que mencionaste tú viene del latín vir, que significa hombre. Sí. Y el concepto de virtud en griego se dice andreia, y que viene de andros, que también significa hombre, varón. Po. Entonces es como la virtud sería algo así como virilidad o Claro. hombría, así como... Oye, Uf. con esa nota sombría yo creo que cerremos el primer bloque sin sentido común y a la vuelta vamos a seguir hablando de muchas cosas interesantes como análisis internacional, cómo se hace y también de esto de la racionalidad de todo esto. O sea, comentar lo que está pasando en Estados Unidos, con Claro. Rusia, Brasil Kim también Jong, quizás, sí, sí. etc. Bueno, volvemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Hominidos, bienvenidos al segundo bloque de Sin Sentido Común. Hominidos. Sí, pues bueno, es que hay tantos simios usando internet que tenemos que ampliar nuestra base de auditores lo más posible. Inclusivo. Saludos los capuchinos, los tacos. Bonobos, orangutanes, los gorilas sobre Bueno, todo. Los coreanos quedan tan poquitos, ojalá que nos escuchen. Pues. Ah, sí. Quedan tanto casi como nuestros auditores. De hecho. Así que los queremos Sí, mucho. cruel. Nosotros, no, sí, muy cruel. A propósito de eso, lo de la hija del otro día de Antofagasta. Ah, sí que sí. Alguien el otro día hacía como una talla. La próxima semana, funcionarios de Antofagasta me traían pandas. Así como... Bueno, estamos de vuelta, vamos a seguir hablando ahora de relaciones internacionales y yo sé que un tema que a ti te gusta mucho es el tema de la racionalidad o irracionalidad, dirán algunos, o locura, incluso dicen muchos otros, de estos dictadores o personas como Trump. Así que por favor, ahí, lárgate, ¿no? Mucho que decir. Lo que ocurre es que generalmente en ciencia política, y me imagino en filosofía también, los actores políticos son por definición racionales. ¿Ya? Entonces, porque también nos alimentamos mucho de la economía, ¿cierto? De la acción racional. Sí. Entonces, un actor siempre va a querer perseguir su interés y hacer cálculos, en fin, y jamás haría algo que se atacase a sí mismo, lo perjudicara. Claro, ¿cierto? o sea, no iría en contra de su propio interés. Claro, entonces por eso son racionales, ¿cierto? Y ahí está el debate si tienden a la cooperación o al conflicto, en fin. Entonces lo que ocurre es que Occidente siempre se ha mostrado como a sus líderes como actores racionales, ¿cierto? Y se supone que el hegemón con la potencia global debería ser siempre racional porque tiene que mantener vivo el sistema, ¿ya? Porque si cambia el sistema ya no sería hegemón. Entonces lo que ocurre es que también cuando uno analiza otros líderes no occidentales, yo creo que incluso podríamos incluir a la Unión Soviética, si lo viéramos como de esa manera, se tiende a hablar de que son locos o irracionales Están enfermos. y así que como- son megalomaníacos. Es cierto, como en la historia nos ha dicho que han tenido muchos problemas Claro. psicológicos. ¿Sabes que Mao no se lavaba los dientes? O- Ya. No se lavaban los dientes, dicen que los tigres no se lavaban los dientes, al final tenía que comer como una carne como de un solo lugar donde él vivía y porque tenía así como la boca así, no sé, no sé, o cosas así, o sea, como que siempre uno habla que los dictadores tienen como excentricidades y está bien porque son una realidad, tampoco vamos a decir que son 100% racionales, pero... La otra vez alguien nos preguntaba si había un vínculo entre el narcisismo y el liderazgo.
Claro, porque eso Sí. es como la megalomanía al final, Sí. porque además si eres como el líder absoluto en un sistema unipartidista o una dictadura, como lo queramos llamar, tiendes a la megalomanía y querer perpetuarte en el poder y eso va a pasar. Y eres un líder carismático, o sea, por algo llegaste ahí y te siguen tantas personas. Entonces lo que ocurre es que siempre se ha presentado en el caso de Corea del Norte, voy a hablar específicamente, porque ya con China no ocurre tanto eso, que los líderes norcoreanos, específicamente Kim Jong-un, que es el nieto, porque siempre decían que el papá y el abuelo, sobre todo el abuelo Kim Il-sung, se podía hablar con él, qué sé yo, tenía como una visión de Estado, en fin. Que Kim Jong-un es un cabro chico porque llegó al poder a los 27 años, ahora ya lleva su tiempo, un loco irracional que tira a su enemigo a los perros y... Entonces no digo que no sea cierto, pero lo ven como una persona loca y de hecho también por eso en Corea del Sur no tienen, si bien hay temor, pero no es tanto, es como, ya siempre dice que va a tirar una bomba, pero es un loco, como que no lo pesquemos, entonces siempre está como de subestimar al otro actor por lo mismo. Entonces se suponía que la relación era actor racional y actor no racional, ¿cierto? Sería Sí. como Trump, no Trump, Estados Unidos, Corea del Norte, ¿ya? Y lo que ocurrió acá es que pasamos con otro esquema que es como, en realidad quizás los dos son irracionales y después uno dice quizá el otro era el irracional y el otro es más racional. La cosa es que a mi modo de ver, y también lo he leído bastante, es que eso es un discurso súper estadounidense, tratar al otro como enfermito, como loquito, como irracional, porque eso te permite justificar como yo, líder responsable, puedo hacer ciertas cosas. Y Kim Jong-un no es para nada irracional. No digo que no tire a la gente a los perros, que eso sí es irracional. Pero me refiero como en el ejercicio de su política exterior y como Corea del Norte, como una unidad, ha sido muy racional y por eso logró que la mayor potencia del mundo, representada por Trump, viajara y se sentara a negociar con él. Un estado históricamente paria, eje del mal, que había que apretar un botón rojo y destruir. O sea, ha hecho muy bien su estrategia. ¿Ya? Entonces ahí nos demostró que no es racional para nada y que ahí lo que hay que hacer es relacionarse de otra manera con él. ¿Ya? Porque si partimos del supuesto de que es irracional, no tiene mucho sentido. Que se va a hablar como un irracional. Exacto, entonces como no, y esa es la crítica que le hacían a Trump, pero como a la conducta de Estados Unidos de que cómo te estás sentando a negociar con una persona así, Se deberían... está validando. Claro, lo estás validando, de que es de una manera más dura y hay como todo una discusión. No, yo creo que eso va bien de la mano con lo que hemos intentado hacer en este programa, que es que la racionalidad que la filosofía o la psicología ha asumido que tenemos los seres humanos no es tan así, que tenemos y que todos los tenemos. Entonces, claro, hasta los actores más racionales tenían esta salida y que quizá el supuesto irracional, en el fondo lo que pasaba era que se acrecentaba el foco en esa racionalidad que quizá tienen todos los actores. Sí. Además que también es súper complejo distinguir y no confundir el tema de la racionalidad teórica y práctica en términos epistémicos, por decirlo así, o sea, de conocimiento, de pensamiento, con el tema moral también, porque se suele Es poner en otra el cosa. mismo saco el hecho de que, o sea, por ejemplo, uno podría decir ciertos dictadores, claro, no son irracionales, son inmorales, Es que definitivamente, ese es el pero tema, otros no son. porque la política, por definición, Aristóteles lo dijo, es amoral. La política es amoral, y eso es lo que te enseñan como día uno de clase de teoría política, porque al final los actores tienen que ser pragmáticos, tienen que garantizar sus intereses. Y ahí uno viene como, y uno dice, no, eso está bien, está mal, derecho humano, en fin, eso ya. Otro debate que tiene que ver con la ética, la moral y otros como valores, ¿cierto? Pero en términos de accionar, como de intereses de Estado, es racional completamente. Sí, pues, es muy heavy eso, el uso discursivo que se le da a la palabra racionalidad en general tiende a ser como para clausurar los debates, así como esta persona es irracional, Sí, no se puede hablar con él. Y de hecho eso trae el otro lado, de que lo que se ha discutido a propósito de Bolsonaro en Brasil, salió muchas discusiones, en columnas, en artículos sobre qué ha hecho la izquierda tan mal para permitir esto, que creo que es una discusión necesaria, pero se ha apuntado este tema de que se ha moralizado mucho la política, o sea, es decir, el buscar clausurar una discusión política en tanto se le considera inmoral. No es que es homofóbico, listo, se acaba. Pero bueno, resulta que hay gente que, aparte de ser homofóbica, o incluso que quizá no lo es,
pero le parece que eso es irrelevante respecto a su interés. Yo me acuerdo Claro. para la elección de Trump, estaba Raúl Sol, que no sé si es un referente, pero lo estaba viendo en la tele y decía que él estaba allá, y que le preguntó a un gringo, él le dijo, oiga, ¿usted cómo puede votar por este hombre que es machista, que es misógino, que es homofóbico, tiene todos estos defectos? Y el gringo le dijo, bueno, yo estoy votando por presidente, no para papa. Así que yo creo que esa respuesta refleja mucho esa distinción. Claro, y ahí entran otros factores como esa reflexión que hace Popper de la tolerancia. Claro. Entonces ahí también... Es que también hay valores que, no quiero ocupar la palabra universal, pero... Terrestres. Claro, Con pero pretensión como de universalidad. claro, como el tema de cosas de derecho humano, en fin, que al final uno ve, ¿se acuerdan? No sé, que en la radio estuve escuchando como con el tema del plebiscito, es como ya, si hoy día fuese 5 de octubre del 88, ¿qué votaría usted? Y mucha gente hubiese votado sí de nuevo, o que no nacía, o no estaba en edad, lo que sea. Votaría sí de nuevo. Y de hecho hay como unos estudios un poco más antiguos del Latino Barómetro, como que miden la democracia en América Latina. Y al final mucha gente le daba lo mismo como si era dictadura o democracia mientras tuviera acceso a servicios, seguridad, cosas así. Entonces uno empieza a hablar, bueno, supone que estamos en un estado como tan evolucionado de la humanidad y te das cuenta que las personas al final, muchas, como que tienen una visión mucho más como pequeña, como más cerrada, o sea, como si yo tengo trabajo, tengo acceso a servicios, mi familia está bien, el país está seguro. También lo mismo de America First y todo eso, voto por esa persona. O sea, que es lo normal igual, si hemos hablado en otros capítulos, que seguimos siendo los mismos monos que hace un montón de tiempo. Claro. Que culturalmente hayamos avanzado, que tengamos... La escritura nos permite tener libros, que nos permite leer, que el internet ahora... Pero no significa que seamos personas que no piensen en su inmediatez. En el fondo, de qué voy a vivir mañana, qué voy a comer mañana, todo ese tipo de cosas. Claro, y además tiene que ver con la estructura de poder también. O sea, uno qué va a esperar de Chile, por ejemplo, que tiene una tasa de comprensión de lectura súper baja y que tiene esta estructura desigual. O sea, la gente, ¿qué va a llegar a la casa? ¿A leer un diccionario de teoría política? Entonces, Sí, y además con las oportunidades de participación ciudadana que claro, hay. y los medios de comunicación, sí, los medios de comunicación son el cuarto poder, entonces el quinto poder se habla también. Cuarto, quinto, depende como el debate, pero al final la gente se informa de eso y también está el tema, yo diría que es como ese típico debate de redes sociales, que por un lado sirvió mucho como para democratizar el conocimiento, por otro lado es como un bolso de vómito donde la gente como que dice y como que tampoco hay educación y comprensión de lectura, ven como el titular y es como ¿se entiende? Y es lo que hablábamos con esto del outsider también, el caso de Brasil, o sea, con Lula 1, como que Brasil tuvo como en su máximo esplendor y era un hegemón regional, quería entrar a la ONU, o sea, estaba muy bien posicionado y la región estaba muy bien también porque habían otros líderes que hacían que el barrio estuviera como en armonía, como que eran amigos, por decirlo de alguna forma. Pero vemos ya con Dilma, en fin, y con todo el impeachment, o sea, toda esta crisis de sentido, al final la gente, bueno, en realidad como el ciudadano promedio, dice, bueno, voy a votar por alguien que me traiga seguridad, en fin. Que me ordene la casa. Claro, y al mismo tiempo, si se fijan, se puede dar en cualquier país, pero fijémonos en dónde se da, o sea, en Estados Unidos, potencia, está el tema de Brasil, potencia, o sea, es como que de Alemania, o sea, como que vuelva como la grandeza del país. Entonces eso también es, y si la gente no tiene comida, en fin, entonces yo como persona no lo entiendo cómo pueden votar por alguien así. Se me acaba de venir un chispazo. Pero después uno empieza como, hay que tratar como de entender y corregir por qué la gente piensa así. O sea, yo creo que hay Lo que pasa es que no tenemos educación política, ni cultura cívica, ni nada. Es que mira, a propósito de eso mismo, el otro día salió en Twitter un comentario respecto al tema de la igualdad y la brecha, digamos, entre los más ricos y los más pobres, y aparecía Holanda, que es de que Holanda, a pesar de ser un país capitalista, con un sistema de mercado, es un país en el cual hay impuestos fuertes, o sea, básicamente Holanda sería como una especie de país perfecto. Y yo hacía la anotación de que Holanda, curiosamente, también es la capital mundial de los estudios de la argumentación. O sea, tiene una cultura cívica de argumentación que está muy por encima que el resto del mundo y que el resto de Europa incluso. Y resulta que, claro, ahora que lo mencionas tú,
Mi impresión, y esto no sé si es que, no sé si también es una especulación, resulta que esta teoría que habla de que la moralidad sería un sistema diseñado por la evolución para cohesionar, para unir grupos, ¿ya? Para mantener unidos grupos grandes, y que las religiones cumplieron en un momento ese rol de ser como un aglutinante en torno a un liderazgo autoritario fuerte y a un conjunto de normas que ordenan, digamos, a la sociedad. Entonces quizás no es casualidad de que los países grandes, enormes, sean los que tiendan a los autoritarismos, mientras que los países chicos, en cierto modo, pueden maniobrar de mejor manera. Y está el tema de cómo tú reaccionas a las crisis. O sea, antes el poder o lo que aglutinaba era la religión, ¿cierto? Sí. Una cosa súper teleológica. Y también está el tema que hoy en día el dinero es como no el dinero, sino que tener como calidad de vida, acceso a cosas. Entonces vemos como países pequeñísimos como Hungría o Polonia, que ahora lo quieren suspender del Parlamento Europeo, también, o sea, también están ascendiendo los nacionalismos, los fascismos, o sea, porque tienen unas leyes horribles. O sea, Hungría hay una ley de que va a castigar a quienes apoyen a los migrantes indocumentados. Hay muchas ONG que se están yendo porque unas multas gigantes, y es como que el 1% de la población de Hungría es migrante. ¿Pero por qué responde eso? Porque tuvimos la crisis, ¿cierto? La crisis de la eurozona, en fin, la crisis en Estados Unidos, la crisis en Brasil. Entonces, generalmente ante las crisis, la gente se vuelve más aislacionista, más conservadora, más chauvinista, más nacionalista. Entonces, si llega una persona que ofrece esa alternativa, sobre todo un outsider, es decir, que no está contaminado, no está corrupto, en fin, van a votar por esas personas. Bueno, eso también me recuerda lo que hablamos en el capítulo cuando hablamos de fútbol, me refiero del tribalismo y las emociones más salvajes que nos hace, yo me incluyo, nos hace sentir. Claro, pareciera ser, o hay una clara tendencia en que hay condiciones mínimas materiales de existencia, podríamos decir, que son las que permiten que emerjan sistemas morales que podríamos llamar más tolerante, abierto, en el sentido como de sociedad abierta de Popper, y que cuando eso se cae, bueno, se vuelve a ese estado más primigenio, más autoritario, más primario, y de hecho, tradicionalista, autoritario y puritanista. Claro, y de hecho, cuando volví a leer hace poco ese famoso artículo que tienen que leerlo de Haidt con Graham, de los pilares de la moralidad, se me había olvidado que mencionaba al final, pues, pero aunque lo dieron como metáfora, pero es un gran tema de análisis que dice tratar de entender por qué, él habla de los Estados Unidos, las ciudades que están más cerca de ríos, y de ríos donde históricamente ha habido comercio, tienden a votar más liberal, y las ciudades más del interior, más alejadas, más agraria. Sí, porque estar como lo veíamos en los cursos, esto como de tener vías de comunicación te permite como interactuar con más personas, Claro, más lenguaje, más intercambio, como, más circulación de ideas. o sea, los puertos por lo general pues siempre son centros de intercambio cultural también. Pero bueno, y eso, hasta John Rawls lo dice en algún momento, que a propósito de su explicación de por qué el protestantismo se rellevó también con el capitalismo, y es porque, claro, fue una mezcla, fue algo paralelo, porque en el fondo dice el capitalista, lo que me importa es que Juan me dé plata. Y de ahí eso me hace ser más tolerante con su opinión, porque no voy a pelear con él porque es musulmán, si tú también estás dando monedas, no. Sí, bacán, compa, no, bacán tu religión, sí. Y se van generando esas tolerancias que son las que algo habrían contribuido, en gran parte contribuido a las sociedades modernas. Además que en América Latina la cultura democrática siempre ha sido súper penca, o sea, eso es verdad, o sea, yo creo que tenemos esa tendencia, hay una corrupción sistémica, mucha desigualdad, dependencia, puritanismo también, viendo el lado más como católico cristiano, y siempre esos como conflictos siempre está ese debate de cuando la integración regional, ¿por qué en Europa resultó y en América Latina no, considerando que compartimos un idioma, religión, costumbre? Pero porque todavía hay muchas desconfianzas, entonces siempre hemos sido una región súper complicada, entonces tendemos siempre a esas regresiones, pues, como al orden, ¿ya? Y el tema Portales, claro, y es lo que pasa con China, por ejemplo, cuando dicen, pero ¿por qué China no tiene una democracia? Y es porque no la necesita.
O sea, porque ya es súper como polémico lo que voy a decir, pero lo he entendido porque en un país tan grande, o sea, ellos y en su como visión también, el orden garantiza armonía. Sí. Y el orden y la armonía es lo más importante. Entonces, mientras el líder o el aparato de liderazgo garantice ese orden, esa armonía, las cosas van a estar bien. Pero también hay que pensar que en estos países, o Medio Oriente, la democracia es como una cosa occidental, no la entendemos. Entonces está el cuestionamiento de por qué Estados Unidos, que sería como la cuna como de la democracia contemporánea, en fin, y en América Latina, que a pesar de todos estos problemas sí tenemos como mucha experiencia, nos independizamos súper rápido, o sea, tenemos esta experiencia como institucional, pasan estas cosas. Entonces... Bueno, ahí una cosa que hemos hablado otras veces, que también le hemos comentado informalmente con los cabros, es que, claro, un país como China tiene una visión de sí mismo, una escala temporal casi incomprensible para nosotros. Entonces, para un chino decir, bueno, vamos a intentar 10 años en crisis económica. Una pelusa. Claro. Sí, de hecho, el puro plan de modernización de dura hasta son 100, claro, no 100 años, pero del 49 hasta el 2049, o sea, los 100 años como de la revolución. O sea, tienen un horizonte temporal distinto. O sea, nosotros tenemos esta cosa occidental de lo rápido, como la inmediatez. Entonces, y porque también no tenemos una cultura como política formada, entonces como que dicen, bueno, quizá el presidente debe hacer estas reformas para que a futuro, no, y como que no hay comida, y además que está el tema de los medios de comunicación. Bueno, y eso quizá es una adaptación, una respuesta evolutiva, social, a los sesgos que en el capítulo 7 se habló sobre neuroeconomía, de que todos por el mono humano que somos, si nos dicen, oye, te doy 2 chocolates en 2 horas y te doy uno al tiro, dame uno al tiro. Bueno, tendemos a tener estas decisiones inmediatas, aunque muchas veces a largo plazo pueden no ser las mejores. Sí, vale, como que a mí me da miedo todo esto porque como que he visto harto en Twitter que dicen, no sé, que ahora como Orwell es como lo más importante, que nos vamos a convertir en Gilead y no nos vamos a dar cuenta. ¿Han visto The Handmaid's Tale? La tengo bajada porque la quiero ver esta semana. En la República de Gilead, como que oye, vamos para allá. Oye, antes de que cerremos el capítulo, porque ya nos quedan pocos minutos, antes de que empezáramos, estaba hablando de cómo se hace un análisis internacional y mencionaste distintos conceptos, estructura, actores, procesos, y a nosotros nos gusta entregarle insumos a nuestros auditores para que puedan hacer su propio análisis también. Así que si puedes referirte un poco a esos conceptos. Es un análisis básico, que es lo que uno estudia, es como estructura, que siempre es anárquica, sistemas y unidades, que serían tradicionalmente estados, pero otros actores, o estructura, actores y procesos. Ya, pero también lo que uno hace y lo que yo le enseño a mis estudiantes es que uno puede dividirla en distintas partes, porque eso es un análisis, ¿cierto? Dividir en partes, sí. Y eso es lo que nuestro trabajo, porque a veces te preguntan algo y es un problema tan complejo que tiene tantas raíces, en fin, que hay como pedagógicamente hay que ordenarlo. Entonces uno puede partir en primer lugar con, vamos a tener un fenómeno X, no sé, elija un tema. Rusia y Ucrania. Ya, Rusia y Ucrania. Entonces uno dice, bien, primero las variables, los factores. ¿Qué factores han incidido a que existe este fenómeno? Ya después uno se va, obviamente, los actores, los intereses, cómo se distribuyen, cuál es su naturaleza, en fin, sus objetivos, cómo han actuado, en fin. Luego uno se va a los procesos y patrones. Es decir, hay ciertos procesos y patrones que le dan las características a ese sistema internacional en particular, a ese fenómeno en particular, ¿cierto? Generalmente los patrones se repiten y eso es como lo que nos enseña la historia. Luego nos vamos como a las reglas y las normas, a cuáles son las reglas y las normas internacionales que condicionan un poco este fenómeno, ¿cierto? Es mucho más fácil verlo hoy, como desde la ONU en adelante, sí. Muchos tratados, convenciones, eso es un poco más sencillo. Y finalmente, que es, yo diría que lo más complicado es como el eje sistémico, es como que es la cuestión, lo esencial o la cuestión clave que define el sistema internacional donde está inserto ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, en la Guerra Fría, no sé, bipolar, ideológico, consistencia pacífica, balance de poder, no sé. Y en el caso de analizar temas actuales es súper difícil porque
estamos recién en 2018, que eso es como la historia es nada, entonces como que es muy difícil decir ya, pero ¿qué es la característica o lo esencial al sistema internacional hoy? O, entonces, y ahí es como un poco más fácil como ordenar un poco la cosa. Entonces yo recomiendo como hacer como un cuadrito y dividir así, ¿quiénes son ellas? Así como una matriz, y cuando tú tienes todo eso, ya puedes como ordenarte, porque si no te vas que esto, que el otro actor, o sea, al final como que te confunde y lo que uno tiene que hacer como analista internacional es eso, o sea, entregarle a las personas en un lenguaje simple pero riguroso una explicación o una proyección, una descripción de un fenómeno internacional. Y eso es lo que es como el desafío, porque también ese análisis uno demora tiempo y a veces cuando te preguntan uno lo tiene que hacer en vivo, como ahora. Y tienes poco tiempo y tampoco uno quiere ser latero y tiene que ser como lo más conciso posible. Sí, po. Bueno, y con eso yo creo que ya estamos terminando este capítulo. No sé si quieren añadir algo más ustedes, algún comentario. ¿No? Bueno, si quieren. La chamba, pues. Sí, eso. Ah. Si quieren hacer tu. Pasar el aviso. Este es tu paso Publicidad. publicitario. Ahora, este es tu paso, di lo que Eh. quieran a nuestros auditores. No, o sea, gracias por la invitación, lo pasé muy bien, fue divertido. Bueno, yo siempre estoy haciendo charlas o actividades donde me invitan, así que hay hartos como eventos si les interesa como participar. La otra semana es el seminario de Chile y Corea en Lusach, el 17 y 18, yo voy a exponer el 18. Es en la mañana, es como de 9 a 1, entonces pueden ir gratuito y abierto, hay un evento en Facebook, así que lo pueden buscar. Después el 24, 25, 26 el Congreso Chileno de Ciencia Política, la Universidad del Desarrollo, así que vamos a estar todos los que nos dedicamos a esto como a debatir distintos temas, distintas mesas, así que si son estudiantes pueden ir gratis, si no lo son pueden pretender que son estudiantes para ir. Y el 7 de noviembre, si a las 11:30, voy a hacer una charla en la UDP en la sala B51, no me acuerdo, pero en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, en la Biblioteca Nicanor Parra, voy a hablar sobre todo este debate que estamos dando de ser académica, ser mujer, el tema del género, y voy a ver el caso particular de todo este debate de género entre el lenguaje, las prácticas sociales, movimientos sociales de las mujeres en Asia. Así que es abierta, así que pueden ir, o sea, igual es una sala normal, así que tampoco voy a ver si puedo llevar galletas para que vayan, pero eso, o sea, como consejos, como que también si les interesa como lo internacional, utilicen las redes sociales y todo, no se queden obviamente con la tele, pero sigan redes sociales de medios de todo el mundo. O sea, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que sigan Twitter de China, de, no sé, Al Jazeera, o sea, más que CNN, New York Times, BBC, o sea, como uno puede aprender muchas otras visiones al respecto y buscar quizás otros analistas internacionales que tengan como visiones más críticas o más variadas, o compararlas, como el diálogo es como interesante. Oye, perfecto. Recomendadísimo, entonces pueden seguirla en sus redes sociales también, las vamos a poner por aquí abajito Como siempre, como o siempre. antes, por ahí, para que la puedan seguir. Y nada, muchas gracias por Suscríbanse, no sé, como lo hace yo. like, subscribe, prende la campanita, todo el mundo. Suscríbase, comparta, etc. Sí, muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común. Chau, chau. Полон ночами грозовыми